Amigos, amigas, gracias por estar siempre con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Soy Arnulfo Ramírez de la Costa y vamos a hablar hoy de un tema muy interesante en esta tercera temporada de tu programa ¿Qué pasó entonces? Hoy hemos invitado a un buen amigo, un colega, un docente, al doctor Ramón Rivera. El doctor Ramón Rivera es geógrafo, es docente actualmente de la Universidad Pedagógica Nacional, al igual también es docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la carrera de Historia, y actualmente pues, es coordinador académico de la Maestría en Demografía Social y Cultural de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así que agradecemos la presencia del doctor Ramón Rivera, que va a hablar de un tema interesante, un tema que tiene que ver mucho con el trabajo que él hace, ¿no? Como es viajeros y exploradores del siglo XIX en Honduras. Es de estos personajes que van o vinieron, llegaron, hicieron lo suyo en Honduras y que de una u otra forma dejaron una huella. ¿Cómo está, maestro? Mucho gusto. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Arnulfo, por la invitación. Bueno, y a usted por haber aceptado nuestra invitación. Realmente, estos temas que sabemos que usted es de los docentes que de una u otra forma deja una huella en cada uno de los estudiantes, de los compañeros, de los colegas que pues le conocemos y que de una u otra forma también seguimos sus pasos. Usted es un historiador con su especialidad en geografía. Yo siempre le comento que es un historiador, es un geógrafo atrapado en el cuerpo de un historiador, ¿no? Tiene los elementos geográficos, históricos, y que bueno, ¿no? Esas dos ciencias que ya él otras veces nos ha comentado. Y el tema que vamos a desarrollar, uno se pregunta siempre, ¿quiénes eran estos exploradores? ¿Por qué vinieron? ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Por qué Honduras y no otro país? ¿O anduvieron por todo Centroamérica, maestro? Sí, bueno, en principio, gracias de nuevo por la invitación. El tema de los viajeros y los exploradores es un tema apasionante que los seres humanos, en el caso de la historia hondureña, siempre han viajado. Claro, entre más atrás nos vamos en el tiempo, las posibilidades de viaje eran menores. Los españoles, yo diría que fueron uno de esos primeros viajeros, de esos primeros aventureros. Pero ahora nos queremos referir en particular al siglo XIX. ¿Y por qué es siglo XIX? Uno, porque es la época de amplitud del capitalismo. Y este capitalismo anda buscando nuevas materias primas, más recursos naturales, mano de obra, mercados. Y bueno, hay gente que está dispuesto a pagar por esa investigación. Y por otro lado, es la época en que se desarrollan los medios de comunicación. De alguna manera, los barcos, ya los trenes están apareciendo. Y entonces el mundo se divide entre los exploradores. Unos van para África, otros van para Oceanía y otros nos van a tocar en América. Y en particular en Centroamérica van a haber un grupo, porque prácticamente estos aventureros no se podían dar el lujo de andar por todo el mundo. Les tocaba una región y ahí tenían que volverse expertos en esa región. Y eso es lo que acontece con estos que vienen ahora. Más adelante van a venir otros, ¿verdad? Y en el caso actual, con Arnulfo, somos de esos compañeros de viajes, de esos aventureros, que hay muchísimos en el país y que ahora quisiéramos pues presentar los iniciadores de esta acción de viajar y de aventurarse por el territorio. Y algo que hay que destacar, maestro Rivera, es, y usted lo mencionó, ¿no? Lo difícil que era en aquella época hacer esos viajes. A veces uno dice, no puedo viajar porque tengo diferentes problemas, pero en aquella época era a caballo, mula, caminando, traspasando ríos, montañas, es decir que era un tanto peligroso realmente. De hecho, cuando yo hablo de estos primeros viajeros, no me queda más que reconocer el terrible esfuerzo, la enorme aventura de lo que eran capaces de hacer. Imagínense trasladarse de un continente a otro, llegar a un territorio sin mapas, sin guías, buscar oro, buscar recursos naturales, buscar alimentos y indudablemente eran personas muy especiales estos personajes que nos visitaron. A lo sumo, maestro, lo que ellos utilizaban como instrumento, la brújula probablemente. Eran muy pocas las cosas.
Por ejemplo, la brújula era uno de esos instrumentos, el altímetro era otro. Sin embargo, eran muy pocas las posibilidades de que alguien tuviera esos instrumentos. Lo caro, lo difícil de obtener. Creo que en el caso de Honduras, el primero que obtuvo un altímetro fue José Cecilio del Valle, regalado por Humboldt, que era otro viajero, en este caso venía de Europa, y Humboldt en esa relación de amistad le envió uno para pedirle a Valle que le midiera las alturas de los puntos más altos de Centroamérica. Gran misión, ¿no? Era una misión enorme, terrible, que no la logró cumplir Valle, por cierto. Le quedó debiendo a Humboldt, a von Humboldt. Sí. Y ha sido interesante rastrear ese primer altímetro que vino a estas tierras, ¿no? Sí, seguramente era una cosa muy grande, un aparato muy grande. Por cierto que Valle lo traslada a México. Y en México, cuando a Valle lo meten preso por oponerse al gobierno de Iturbide, lo acusan de tener aparatos diabólicos. Y ese aparato era el altímetro que le había enviado Humboldt. Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Claro, aquí nadie había tenido esa oportunidad. Bien, entonces, ya hablando de estos exploradores, maestro, hay varios, pero vamos a ir viendo a cada uno de estos. Vamos a hablar de 4 realmente, porque esta historia es una primera parte. Después vamos a ver por qué va a haber una primera parte y después una segunda parte. Hay un personaje importante que se menciona, que es William Vincent Wells. Este es un explorador que anduvo en Honduras por el año escribió algo sobre exploraciones y aventuras en Honduras en 1857. Qué interesante haber sido esto, ¿no? Sí, estos primeros exploradores de los que nos vamos a referir hoy, básicamente son extranjeros viniendo a Honduras. Y ellos están viniendo aproximadamente del mediado de los 1850 en adelante. Y hay de varios tipos. Hay científicos, como es el que vamos a presentar ahora, William Wells. Hay representantes de los Estados Unidos, embajadores, que hacen un adelanto de su proyecto. Hay simples viajeros, no en el caso de turistas, sino de aventureros. Y vamos a poderlos ver un poco en los personajes que vamos a estudiar. Entonces, yo creo que el primero que nos interesa marcar es precisamente a William Wells, que llegan todos ellos con una tarea pendiente. En el caso de Wells, es contratado en los Estados Unidos para que venga a Honduras porque hay documentos que le dicen a Wells y a otras personas que el famoso Dorado, que era aquel lugar de la historia lleno de oro, había sido descubierto por documentos en Estados Unidos y que ese lugar estaba en Olancho. Entonces a Wells lo contratan para que venga a Olancho a encontrar esta cantidad de oro que estaba seguramente en lo que antes se llamaba San Jorge de Olancho, que fue una ciudad destruida por el Cerro del Boquerón. Interesante. Y de ellos, por ejemplo, en el caso de William Wells, tenemos esta imagen que miramos acá. Ellos simplemente se sentaban, dibujaban la ciudad, una visión en este caso, de la ciudad de Tegucigalpa, dicen. Sí, quisiera mencionar que para la época no existían cámaras o eran cámaras muy rudimentarias. Utilizaban unas placas gigantescas, muy pesadas, con lo que la posibilidad de tomar fotos era casi imposible. Entonces lo que había que hacer era una especie de dibujo de los lugares. Entonces ellos se hacían acompañar a veces de dibujantes. Ese dibujo a mano alzada prácticamente. Un dibujo a mano alzada, sí. Y entonces ellos van dibujando aquellas cosas que les van llamando poderosamente la atención. Esta es una imagen de Tegucigalpa con seguridad vista desde el sur, que es por el lugar donde él entra. Porque todos estos viajeros entran por el sur de Honduras. El puerto de Amapala era el puerto de entrada de todos ellos. Entonces pasa en este caso, por el Cerro de Hule y finalmente desde ahí mira Tegucigalpa. Por cierto, hago el comentario, en el Cerro de Hule, Wells encuentra nieve y lo describe en su libro. Los libros de ellos son libros de crónicas de viajeros, son sus diarios del viaje y por eso es que son muy interesantes. Entonces, aquí lo podemos observar al fondo, ahí sería el Cerro del Picacho, o ¿cuál sería este? ¿Qué cerro sería este? Probablemente sea el Picacho, el más llamativo. Ajá.
Y ahí se ve una iglesia al fondo, ¿no? Sí, que en este caso tendría que ser la iglesia de la catedral, que es la más alta. Y el puente Mayol, ¿no? El puente Mayol. Yo creo que esas serían las dos referencias. E incluso en otras fotografías vuelven a reaparecer estas imágenes de esos lugares. O sea, la visión que tenían estos personajes, estamos hablando para 1857, realmente Tegucigalpa, cómo se fue transformando, ¿eh? Sí, de ellos hablan de Tegucigalpa, una ciudad pequeña, muy interesante, muy atractiva. Hablan de la gente bañándose en el río Choluteca, porque todavía Tegucigalpa no tenía agua, no tenía luz para ese entonces. Y Tegucigalpa era el punto de llegada. Todos ellos venían con cartas para los gobernantes. En este caso, en el caso de William Wells, era el general José Trinidad Cabañas, el presidente de Honduras, pidiéndole permiso para ir a Olancho a ver el río Guayape y sus alrededores. Interesante. Que al notar a estos personajes, cómo ellos van entrando en algunos territorios un tanto complicados, en el caso de Honduras, ¿no? Como el caso de Olancho, ¿no? Imagino que para esa época una zona también un tanto inhóspita, ¿no? De hecho, Cabañas le dice a Wells que le recomienda que no vaya, porque es una zona peligrosa, pero que si consigue permiso de José Trinidad Reyes, que era su asesor, lo va a contactar con un general que era muy rico en Olancho, que era el general Zelaya, probablemente un tatarabuelo de nuestro antiguo expresidente de Honduras, para que él lo lleve por las tierras que eran de él precisamente, a conocer el río Guayape. Bien, vamos a ver aquí una serie de imágenes que hace William Wells. Tenemos acá el Puente Mayol. Ese sería el Puente Mayol, ¿verdad? Con todos sus arcos, ¿no? El Puente Mayol, sí, que es una de las primeras estructuras. Y al fondo se podría observar ahí lo que sería... Aquí tenemos la zona del Guayape, que usted mencionaba en Olancho, ¿no? Exactamente. El Guayape, la ribera del río de Guayape, el famoso río Guayape donde saca oro, ¿no? Exactamente, ahí había oro en manera aurífera, ¿no? Aquí tenemos otra imagen más cercana de Tegucigalpa y nuevamente se destaca la iglesia, el puente, el Cerro El Picacho. Aquí hay otra imagen que es muy famosa para los historiadores, que es la Catedral de Tegucigalpa. A un lado está la iglesia de la Inmaculada, ¿verdad? Concepción, y finalmente en el fondo, al final de la calle, la iglesia de San Francisco, que tiene un detalle que hasta hace poco no tenía, y es una segunda torre, que había sido destruida para construir la calle que va a salir al arbolito, a la plazuela. Esta torre fue reconstruida recientemente. Y esta iglesia del lado izquierdo, pues prácticamente se cayó, ¿no? De hecho, hubo un incendio, se destruyó. Y ahí han aparecido otros edificios, posteriormente un pequeño museo y hoy día en el Parque Central una zona para hacer artes y música, ¿verdad? Y esta es el famoso cruce cerca de la bahía de Fonseca. Sí, de hecho, todos ellos, como les digo, entraban por el sur, llegaban a Mapala y de ahí tenían que cruzar a tierra firme en estas pequeñas embarcaciones. Entonces siempre ellos describen lo complicado que era hacer este pequeño tramo a un lugar que se llamaba La Brea y de ahí se conducían siguiendo camino montaña arriba hasta llegar a Curarén, Reitoca, Ojojona y finalmente Tegucigalpa. Realmente son grandes aventuras que hacen estos personajes. Estamos hablando en este momento de William Wells, uno de esos grandes exploradores que anduvo por Honduras y que de una u otra forma también la describió no solo en forma escrita, sino que también mediante imágenes. Vamos a hacer una breve pausa y recuerde usted, no nos cambien, y también escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com. Al igual también búscanos en nuestras redes como STVE Telebásica. Ya regresamos. Los cambios. Viajeros y exploradores del siglo XIX en Honduras, por el doctor Ramón Rivera. Estos personajes, doctor,
realmente siempre nos llama la atención, nosotros que junto con usted, desde las aulas universitarias, desde que andamos con estudiantes de lugar en lugar en Honduras, conociendo, como usted siempre nos lo dijo, pateando la geografía de nuestra, estos personajes, realmente ese espíritu de aventura, aparte de las misiones que venían, porque no solo venían a conocer, ¿no? Que también traían misiones, como igual lo hemos comentado, hacen estos viajes por esta Honduras inhóspita, esta Honduras de algunos lugares un tanto desconocida. Vemos acá en la imagen donde se está dando ese movimiento ahí por la parte sur de Honduras, como usted lo comentaba, por la zona de Ambapala, ¿no? Sí. Realmente que no deja de asombrar estos personajes, ¿no? Y Wells es el primero. Wells es el personaje que más llama la atención. Hay una asignatura en la carrera de historia que se llama Geografía Histórica y buena parte de ella es dedicada a los viajeros, por la importancia que ellos tienen. Describen al hondureño, al Estado hondureño, su historia, su geografía. Así es. Y Wells, precisamente en las imágenes que nos vamos a ver más adelante, podemos ir viendo cómo va describiendo al territorio hondureño. Claro, él básicamente va a entrar por el sur de Honduras, a llegar a Tegucigalpa y de ahí a Olancho, de ahí regresa a Tegucigalpa, Santa Lucía y finalmente se va. Ahí tenemos una fotografía de Comayagua, de la famosa Catedral de Comayagua, bellísima catedral. Es probable que en la imagen anterior, es probable que esa actividad sea lo que se le llama en Semana Santa o previo a la Semana Santa el Corpus Christi, que le llaman, ¿verdad? Y porque ahí podemos observar así, en lo que se puede ver, la adoración que hace la población, sobre todo indígena, y ahí al fondo se mira la procesión que va entrando hacia lo que es la Catedral de Comayagua. Realmente es una escena que probablemente si no hubiera sido por estas imágenes o estos dibujos de William Wells, no lo hubiéramos perdido, maestro. Sí, seguramente que sí. En esta otra habla de un lugar que todavía existe en Comayagua, cerca de la iglesia de la Merced, es la famosa Picota, donde decían que eran castigados los insurrectos. Sin embargo, hoy sabemos que realmente no fue eso, una picota, sino que fue un obelisco hecho para conmemorar los 100 años de las Cortes de Cádiz. Y hay una placa que hace esa referencia. Aquí tenemos a Catacamas, Olancho. Es interesante que Wells hace dibujos de Catacamas, de Juticalpa y también de Campamento. Y en Portalanga también en su paso a la búsqueda del famoso dorado. Y como ellos la titulan, ¿verdad? La Indian Town, ¿no? Y ahí tenemos a Juticalpa, que se llamaba también La Concepción, ¿verdad? La comunidad de La Concepción. Vemos unos pueblos muy, muy pequeños, con una calle principal, pocas casas. Son esta imagen de Guardiola y el escudo nacional, ¿no? Sí, Guardiola ya andaba por ahí, todavía no era el personaje importante, aunque dentro de pocos años más adelante, porque ya en los años 60 Guardiola va a ser precisamente el presidente del país. Aquí tenemos otro de los personajes, porque Wells también escribe una de las primeras historias de Honduras. Y entonces pone a estos personajes, que en este caso es Morazán y Cabañas, como los personajes más sobresalientes. Incluso se dice que esta imagen de Morazán es una de las muy parecidas a lo como era realmente Morazán, ¿no? Ya un poco de edad avanzada. Aquí tenemos en Puerto Cortés una imagen, en este caso del Atlántico. Es una que me había adelantado a mencionar, la de Campamento Olancho. Y se dice que el nombre Campamento precisamente era porque en el recorrido que había que hacer desde Tegucigalpa a Olancho, había que acampar a medio camino. Y este era el lugar que ofrecía un lugar donde hacerlo, donde conseguir comida, para continuar ese largo viaje hasta Olancho. Bien. Aquí tenemos este personaje importante que es John Lloyd Stephen, ¿verdad? Stephen es otro de estos personajes muy, muy interesante. Y hay que mencionar que Stephen va a estar asociado a la ruina de Copán. Él nos cuenta esa historia de esos primeros extranjeros que llegan a las ruinas de Copán. Stephen no era cualquier personaje. Stephen ya había estado en Grecia, ya había estado en Egipto, ya había estado en Petra,
él era un arqueólogo y había hecho muchas investigaciones y da a conocer que se da entera de la existencia de estas ruinas en Honduras y decide venir a buscarlas. Él se hace acompañar de otro personaje de apellido Catherwood, que va a ser el encargado de hacer los dibujos, pero también de tomar fotografías. Es que prácticamente, bueno, incluso se dice que John Stephen fue el que cuando llegó a Copán, compró Copán por la cantidad de $50. Exactamente, sí. Ahí tenemos al acompañante de él, a Catherwood, a Frederick Catherwood. Incluso a Catherwood se le considera, maestro, uno de los, como era arquitecto, de los primeros a hacer dibujos de Copán también, ¿no? Y con mucha precisión. Ajá, que vamos a verlo más adelante. Ahí podemos ver el libro, originalmente en inglés. Todos estos libros originalmente fueron en inglés, pero después fueron reproducidos en español, en primer lugar por el CESUCA, que es la editorial del Consejo Universitario de las Universidades Centroamericanas, que va a tener una edición de libros llamados Viajeros, de todo Centroamérica. Ahí menciona. Sí, porque incluso en este libro, en el que tenemos al lado derecho, dice los viajes de incidentes en América Central, de Chiapas y Yucatán, 1854, con John Lo Stephen y editado por Frederick Catherwood, las ilustraciones. Es ahí es donde menciona realmente a Honduras, ¿verdad? Sí, de hecho, Stephen va a venir varias veces a Honduras y va a entrar por distintos lugares. Creo que más adelante incluso aparece otro libro de él, en el caso de la mosquitia hondureña. Interesante realmente, porque viajar por esas tierras, tenemos este dibujo. Mira, este dibujo es muy importante para la historia hondureña, porque es la primera llegada a las ruinas de Copán. Eso está visto desde el otro lado del río Amarillo, pero la pared que uno mira ahí es una pared de corte de tierra donde están los túneles hoy día. Y la parte que se mira de vegetación es donde están los edificios. Ahí sería como la Plaza de los Jaguares, por lo menos, ¿verdad? Exactamente, la Plaza de los Jaguares. Sí. Y entonces es bien importante porque a partir de esta llegada de Stephen a este lugar es de donde viene el nombre de Copán. Se dice que Stephen entró por un lugar que hoy le llaman Los Sapos y llega al río y le pregunta a los habitantes qué es lo que hay al otro lado. Entonces dice que era la ciudad de los antiguos, dicen ellos. No le llaman mayas, no le dan ningún nombre. Y entonces viene Stephen y les pregunta que cómo se llama ese lugar. Pero él está pegado al río en ese momento. Entonces las personas que están con él, los campesinos que están con él, le dicen que este lugar le llaman el Copantle. Y Copante hoy día es el lugar por donde se pasa el río para llegar al otro lado sin mojarse los zapatos. Es decir, que hay un montón de rocas o árboles que permiten el paso. Ese puente natural, el Copantle, piensa Stephen que hace referencia a la ciudad y él escribe que los habitantes del lugar le llamaron al lugar Copán. Interesante, realmente. ¿Cómo se va asociando todo ese tipo de cosas? Aquí tenemos los primeros dibujos, ¿no? que hizo Catherwood. Exactamente. Copán. Y uno puede ver la precisión, la imagen. Y uno a veces encuentra algunas fotografías de esta primera llegada y lo compara con los dibujos y ve una perfección. Por cierto, muchas de estas imágenes, estas litografías, dibujos, fotos, Catherwood las va a exponer en Nueva York y se van a quemar, se van a perder. Sí, realmente ahí se perdió parte de nuestro patrimonio, ¿va? Porque Catherwood prácticamente fue el primero en hacer los dibujos a mano alzada de Copán, ¿no? Sí. Ahí pueden ver incluso cómo estaban en el momento en que él llega, la vegetación ha cubierto, las ha tirado, ¿verdad? Ha sido impresionante, maestro, el hecho de llegar a Copán y encontrarlo en un estado totalmente abandonado, salvaje, y ver ese tipo de estelas, templos caídos, como en este caso, ¿no? Mire, del dibujo a la litografía, como la diferencia de la misma imagen, ¿verdad? Entonces, sí, debe haber sido sumamente interesante. Y esa isla le llaman la Estela C, que es la que tiene dos caras. Está justamente en el centro del Patio del Sol. Y puede ver pues la profusión de imágenes, de los jeroglifos. Y me recuerda, como dice usted, ahora que llegamos y la vemos tan ordenada y tan bonita, la sensación de ser el primero en llegar. Sí, así. La tarea de Stephen y de Catherwood, además de dibujar, va a ser de descombrar y de limpiar y empezar el proceso
de reordenamiento de muchos de estos sitios, ¿verdad? Es parte de la Plaza de los Jaguares, ¿no? Venus. Y, ajá, en la anterior, solo un poquito de la anterior, solo quisiera agregar algo importante en esta parte de Catherwood, que hace estos dibujos, que gracias a estos dibujos de Catherwood se ha tratado un poco de restaurar el lugar, ¿no? O sea, tomando como por ejemplo esto. Pero incluso en el libro que habla de Honduras, en las incidencias en Centroamérica y Yucatán, los viajes, algo interesante, maestro, que menciona que cuando ellos iban entrando, había una serie de estelas que le daban como la bienvenida y que había una estela que parecía como serpenteada, algo así. Y hasta el día de hoy no se ha encontrado. O sea, ¿cuántas cosas ellos vieron que prácticamente se perdieron, ¿no? Sí, desgraciadamente se perdieron y habría que señalar, como usted ya mencionaba, que lo que hace Stephen es sugerirle al campesino que lo llevó, que era el propietario de las tierras, que le compre el lugar. Y cuenta Stephen en su libro que no hallaba cómo proponerle y no hallaba qué cantidad ofrecerle, que no pareciera muchísimo, pero que también no fuera como una burla para este campesino. Y entonces le ofrece la cantidad de $50 y el campesino de inmediato le dice que sí y le vende todo lo que hoy es Copán por $50. Para él era el negocio del año. Sí, imagínese. $50 le vendió ese campesino, era como una especie de un líder de la zona, a Stephen Copán, se imagina, ¿no? Esto ya pasó, pero sí es importante hacer notar ese tipo de cosas, como estos aventureros, como el caso o estos viajeros, como John Stephen, que también eran científicos, eran académicos, que de una u otra forma pues aportaron a la construcción de nuestra historia. Vamos a hacer una breve pausa para seguir hablando acerca de este tema interesante, viajeros y exploradores del siglo XIX en Honduras. Ya regresamos. Exploradores, viajeros del siglo XIX en Honduras. Tema interesante de esos grandes personajes que anduvieron por Honduras y que dejaron un legado. Hay alguien que también cabe destacar en esta galería de estos personajes, maestro Rivera, que es Efraín George Squire. Sí, precisamente él le gustaba firmarse como Efraín Geo Squire, ¿verdad? Y así aparece incluso su firma. Squire va a ser este otro personaje muy importante en el caso de la historia hondureña. La época es la época en que los viajes marinos transatlánticos están llegando a América y Estados Unidos solo es la costa este, pero Estados Unidos está interesado en el oeste, es el oro de California. Y entonces es la conquista del oeste, son las caravanas, el conflicto con los indígenas, la construcción del ferrocarril. Pero este era un proceso que mucha gente moría en el traslado del este al oeste norteamericano. Y entonces empiezan a pensar en la forma de viajar vía marítima del este norteamericano, de Washington, Nueva York, etcétera, Boston, las Carolinas, al oeste. Entonces la única opción que había antes de la fecha era bajar hasta Argentina y Chile, hasta el Cabo de Hornos, hasta el Cabo de Hornos, dar la vuelta y pasar al Pacífico. Y un punto obligatorio en ese recorrido era la isla de Amapala. Y por eso es que hasta Newton en algún momento va a estar en la isla de Amapala. Perdón, Einstein. Yes. Estados Unidos está buscando otra manera de hacer el paso, pero también Francia. Francia compra los derechos en Panamá y empieza a construir el canal de Panamá. Pero con mala suerte porque la fiebre amarilla va a matar casi a todos los franceses. Mientras tanto, Estados Unidos está haciendo lo mismo en Nicaragua, en el río San Juan. El río San Juan de Nicaragua, entre la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, y usando los lagos. Ya están, muchos de los viajeros incluso van a hacer usando ese espacio. Squire viene con la tarea de ver si en Honduras hay la posibilidad de construir un canal. Y él descubre desde Amapala, vía el horizonte, un lugar por donde venían los vientos que no se veían interrumpidos desde el norte hasta el sur. Y entonces él propone la construcción de un canal en Honduras que él le llama en ese momento el Canal Seco.
que es el proyecto que hoy día muchos presidentes y que hoy día todavía está pendiente de construir. Entonces la tarea de Squire va a ser investigar en la geografía hondureña por dónde poner ese canal de un lado al otro del territorio hondureño. Aquí tenemos incluso algunos documentos que él va a hacer, y este es el libro de Squire, que por cierto va a tener como acompañante y como traductor a León Alvarado, otro personaje de la historia hondureña, Ahora más adelante. de Comayagua, ¿sí? Y la producción que ellos hacen ayuda de mucho, ¿no? Para poderlos entender a esto, ¿no? Aventuras Claro. de la costa de la Mosquitia, dice. Este es otro de los viajes que va a hacer Squire en la Mosquitia hondureña, porque los ingleses ya estaban ahí en la Mosquitia. Y a los ingleses para entonces habían nombrado un rey mosco, protegido por la reina de Inglaterra. Entonces era la conquista de América en ese momento. Aquí lo vemos pues a Squire en el caso de la Mosquitia honduro-nicaragüense. Y incluso hay datos cuando se habla de algunos sitios arqueológicos, el caso de Yarumela, que él, cuando se proyecta o hace exploraciones por la zona donde supuestamente pasaría este paso, o este canal seco, él reporta el caso de Yarumela como un sitio arqueológico, ¿no? Exactamente. Incluso viaja a Nicaragua y ahí está la zona del volcán y la laguna de Masaya. Hoy día muy visitado el lugar cerca de Masaya, del volcán y de la laguna. Y él anda en esa tarea de encontrar esos posibles lugares para acortar el viaje, de ir del este al oeste norteamericano. Y este proyecto realmente no tuvo un buen fin, maestro. Hubo por razones políticas, el gobierno de Cabañas realmente, ¿no? Que lo plantearon. Empezó con el gobierno de Cabañas, se continúa después con el gobierno de Medina, y bueno, mucha gente participó en el proyecto, pero nunca se llevó a cabo, porque la idea era construir un ferrocarril. Sí. Que uniese el Atlántico y el Pacífico. Medina va a ser quien lo va a arrancar, pero va a llegar desde Puerto Cortés hasta Potrerillos, y ahí se va a acabar el dinero del préstamo. Y luego las compañías bananeras van a tomar ese ferrocarril y lo van a desviar hacia la costa atlántica para usarlo, en vez de ser un ferrocarril de personas, a un ferrocarril de carga de bananos. Que pasara por la finca de ellos. Y que pasara exactamente por sus territorios. O sea que realmente si este proyecto se hubiera llevado a cabo en Honduras, este canal interoceánico, digamos, en otra situación realmente, estaríamos comunicados totalmente. Sí. Bueno, les cuento que el de Nicaragua tampoco se pudo llevar a cabo. Hoy día los chinos están interesados en llevarlo a cabo. Pero Panamá se nos volvió a adelantar y construyó un segundo... una segunda zona de esclusas, con lo que aumentó al doble el paso de embarcaciones. Es ver cómo estos viajeros, cómo estos exploradores, cómo estos académicos, estos geógrafos, científicos, ellos hacen este recorrido por esta Honduras indómita, esta Honduras inhóspita, pero que tratan un poco de darnos a conocer la realidad del país, cómo estaba. Viendo un poco a este personaje, a Efraín Squire, realmente nos damos cuenta de que estos objetivos no eran tanto proyectos de gobierno, eran proyectos de otros gobiernos dentro de los nuestros, ¿no? Sí, exactamente. Y como les digo, Panamá recupera el interés, y es que los Estados Unidos van a invertir en Panamá, en independizar Panamá de Colombia, porque Panamá era parte de Colombia. Logran la independencia, le dan armas, le dan dinero, y luego le cobran con ese pedazo de terreno lleno de zancudos y de pantanos, que después se va a convertir en el Canal de Panamá, y que ellos van a tener la autoridad por 100 años. Y que es la historia actual del Canal de Panamá. Y este proyecto realmente, incluso este famoso canal seco, también se lo había planteado Francisco Morazán, ¿no? También. Igual por el río San Juan, igual también en la época colonial. O sea que es un proyecto que lo vienen trayendo desde hace muchos años atrás, y finalmente, como usted lo dijo, es Panamá el que toma las riendas de este gran proyecto. Claro, y como Panamá va a asumir eso, se desinteresan por las otras posibilidades. Viendo acá, por ejemplo, en la imagen anterior, maestro, de estos viajes de Squire, estos datos que él va ofreciendo, o todos estos exploradores van ofreciendo,
nos van sirviendo como una base a lo que hoy día en gran manera sería la ciencia geográfica. Sí, exactamente. Estas son las primeras descripciones, los primeros mapas del territorio, que luego se van a ver acompañados con otros viajeros hondureños, como el caso del doctor Jesús Aguilar Paz, que concluyen esas tareas de conocer la geografía nacional. Y que pues lo van retomando y aparte de eso va sirviendo como un apoyo. Esa ruta o esas convivencias en la zona de la Mosquitia hondureña y nicaragüense tuvo que haber sido con mucha delicadeza. Estos aparte eran diplomáticos. Sí, exactamente. Y a partir de eso es que se firma un tratado Clayton-Bower entre Estados Unidos e Inglaterra de cómo repartirse América. Y a quién le va a corresponder qué parte y a quién la otra parte. Recuérdense que España ya estaba fuera de sus intereses, América. Y entonces ahora es Inglaterra y es Estados Unidos los nuevos interesados. Es aquí donde surge la famosa rivalidad angloamericana. Exactamente. Estados Unidos e Inglaterra. Y lastimosamente, pues al final este proyecto del ferrocarril pues nunca se llevó a cabo, ¿no? Exactamente, no pudo ser. Lástima, realmente tenemos aquí la evidencia histórica de estos proyectos frustrados en Honduras que pudieron haber comunicado tanto la zona del Caribe como la zona del Pacífico y que hubiera sido este gran país, hubiera tenido ese gran desarrollo que pensaron para ese entonces. ¿Algún agregado más sobre Squire, maestro, que quiera comentarlo? Yo diría que la gran cualidad de Squire y de Wells es que van a generar el interés en Estados Unidos en nuestro territorio. Y cuando lo describen como territorios con múltiples posibilidades para hacer grandes proyectos como el Canal Seco, zonas productoras de oro, de madera, y hacen un inventario completo de todo lo que se podría haber obtenido del territorio hondureño. Lo que usted comentaba de ese recorrido que hacían de este a oeste y pasar por todo, por Argentina y dar todo ese recorrido, realmente esa es otra odisea que ellos pudieron haber registrado para ese entonces, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Bueno, viajeros, exploradores del siglo XIX, una gran aventura y que nos han dejado como un apoyo para poder entender esa Honduras geográfica del siglo XIX. Vamos a continuar y usted no los cambien. Ya regresamos con ¿Qué pasó entonces? Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de estos viajeros y exploradores del siglo XIX en Honduras con el doctor Ramón Rivera. Doctor, no puede faltar las damas. Y esto porque también las tenemos. Recordemos que en Honduras el papel de las mujeres es fundamental. Un día vamos a hablar acerca de qué cosas importantes han hecho las mujeres en Honduras. Tenemos mujeres incluso desde la primera mujer que manejó o anduvo con un avión, la primera mujer piloto de Honduras, personajes importantes. Aquí tenemos, pero Honduras y también del extranjero. El caso de María Lester, un viaje por Honduras. ¿Quién era María Lester? ¿Cómo vino acá? ¿Era hondureña? ¿De dónde provino? ¿Qué cosas importantes hizo, maestro? Bueno, el caso de Mary Lester es un caso muy interesante. Es una inglesa que era una institutriz. En el caso de Inglaterra, era alguien que cuidaba niños de familias muy adineradas, les enseñaba, era como una maestra, pero también a cargo del cuidado de ellos, que no le va muy bien en Inglaterra y decide probar suerte y se va para Australia a hacer su trabajo de institutriz. Y estando en Australia, encuentra en un periódico de la época, de los finales de los 1800, una invitación para venirse a vivir a Honduras, a los extranjeros que quisieran hacerlo, y que a cambio de venirse a vivir acá, el gobierno les iba a otorgar tierras para que se dedicaran a la agricultura o a la industria y que eran bienvenidos. Ella acepta el reto, manda dinero desde Australia para comprar el derecho de ser una de estas nuevos colonizadores de la costa atlántica hondureña. Y se viene, otra aventurera, imagínense.
de Inglaterra a Australia, de Australia a San Francisco, La en aventura. Estados Unidos, y de San Francisco a Mapala, y de ahí su recorrido cruzando todo Honduras hasta San Pedro Sula para hacerse este proyecto. Mary Lester es conocida, ella misma se autonomina María Soltera, María la soltera, sí. Porque era una mujer soltera, pero con ese ánimo de conocer y de viajar por el mundo y de interesarse en venirse a vivir a Honduras, cosa que desgraciadamente al final no lo va a lograr. Tenemos, y de hecho hay un libro que habla acerca de esos Esa es viajes, su ¿no? crónica de viajes, sí. Ahora, Mary Lester no era una científica, no era una representante de otro país. Era alguien a solas, de un proyecto personal que se viene a Honduras. Y ella también construye su crónica del viaje por cada lugar que va pasando. Pero ¿qué cosas van a llamar la atención a los ojos de doña Mary Lester? Los vestidos de las damas hondureñas, los jardines, las comidas, la limpieza. Y entonces el libro está lleno de idealizaciones de una Honduras que a ella le gusta mucho, pero que le idealiza. Entonces va a hacer dibujos, no ella, por supuesto, va a pedir que le hagan dibujos de las casas hondureñas y en vez de poner las casas de Bahareque tal cual, va a construir castillos. Y ustedes van a ver en las fotografías, en los dibujos, perdón, por ejemplo ese, ¿verdad? Cerca de San Antonio, castillos en el caso hondureño que serían propios de un ambiente suizo, europeo, pero no de Honduras. Y por Francia, ¿no? Sí, exactamente, ¿verdad? Ella entonces habla mucho de la vegetación y de las flores y de las aves y va describiendo esa Honduras cotidiana, qué comen, qué cosas hacemos, cómo visten las mujeres. Y bueno, el recorrido por Honduras hasta que finalmente llega a San Pedro Sula y se encuentra con la idea de que el personaje que le había vendido el derecho le ha engañado y le ha robado el dinero. Entonces decide finalmente regresar pues a Estados Unidos y de ahí no volvimos a saber de ella nuevamente nada. Y entonces ahí tenemos otra... Ella describe mucho la hamaca como la forma en que los viajeros tenían que dormir, porque dice que les daban un lugar donde poner la hamaca, actualmente. No era más que eso. Todos estos viajeros que hemos visto dicen de la necesidad de traer una hamaca, de traer una montura, de contratar una mula y un mulero que les acompañe y les guíe por el territorio hondureño, de traer un arma y de traer pastillas, porque en Honduras se tenía la costumbre de que todo extranjero que pasaba por Honduras era un doctor y sabía medicina. Y entonces se le acercaban los enfermos para pedirle, entonces había que irles entregando pastillas de lo que fuera, ¿no? Para ir avanzando. Y vemos en esta imagen, por ejemplo, el tipo de vegetación de la zona de la costa norte, ¿no? Con toda seguridad, esa vegetación exuberante les ha de haber llamado la atención a todos estos extranjeros. Imagínense ella viniendo de Australia, quizás de una región quizás un poco desértica, y ver esta selva de vegetación. Y ustedes pueden ver esas imágenes idílicas de mujeres viajando, en este caso es un autorretrato, ¿verdad? Porque no era usual que una mujer viajara en la época. Dice Paso Antonio de Huascorán. Son esos antiguos puentes que hay entre la carretera del sur, que ahora solo queda uno de la época de la Reforma Liberal, que es el puente del Cimisirán. Queda entre San Lorenzo y Jícaro Galán. Es el único puente de los 1800. Pero que se queda mantiene en pie, Honduras. ¿verdad? Se mantiene en pie todavía. Aún en pie, sí. Con un arco románico. También interesante observar el tipo de la geografía, de las montañas que están ahí cerca de la zona, ¿no? Sí, probablemente estas sean las montañas que están en la subida hacia Sabana Grande, que son así agigantadas, que terminan en grandes peñascos rocosos. Y esto precisamente, cómo se mirarían los pueblos desde esas montañas, en este caso hacia Comayagua, bajando de la zona de Zambrano hacia Comayagua. Sí, porque ya uno viendo esta imagen, maestro, es cierto, se imagina que es como un poblado ahí de Suiza, de algún condado, algo diferente, no es tanto como el caso de Honduras, ¿verdad? Verlo Comayagua así es. Imagine Comayagua, una región plana y vista pues entre montañas, ¿verdad? Exactamente, sí, es realmente diferente, ¿no? Para la época.
Vean cómo describe otra vez San Pedro Sula y vean el tipo de viviendas. Una vez cuando ella viene en el camino y pasa por el lago Yohoa, porque describe el paso por el lago Yohoa, dice que descubrió unas ruinas, pero en la fotografía que pone en su libro son las ruinas de Copán. Entonces ella dice que estuvo en Copán, pero no es cierto. Probablemente haya sido la zona de los Naranjos. Claro, en camino, queda eso en el camino por el lago de Yohoa. La iglesia dice la Plaza de Santa Rosa en Gracias. Ella no anduvo en esa zona de Gracias, ni de Santa Rosa de Copán, y mucho menos de Copán. Bien, realmente el hecho de que estos viajeros, por lo menos desde su óptica, ya sea como diplomáticos, como científicos, como turistas, hicieron de Honduras, hay que rescatar esos elementos o esas imágenes, esa litografía que nos dejaron para poder reconstruir esta Honduras, maestro. Pero aparte de eso, hay otros personajes. Sí, de hecho, faltan muchísimos extranjeros más que estuvieron en el país, pero ahora nos gustaría como entusiasmarlos para otro momento poder desarrollar esta idea de cómo estos extranjeros van a influir en los nuestros, en los hondureños, que van a recorrer el territorio hondureño. Entonces, por ejemplo, vale la pena mencionar al doctor Jesús Aguilar Paz, que va a recorrer el territorio hondureño por más de 10 años a lomo de mula, que finalmente va a producir libros de cuentos, tradiciones y leyendas en Honduras, hasta finalmente producir el primer mapa de Honduras. A don Rómulo Durón, que también va a escribir mucho, a Doris Stone, que era la hija de Manuel C. Murray, que fueron los fundadores de la Escuela Agrícola Panamericana y de la Cuyamel Fruit Company, e incluso de la Ancetía. Ella también va a escribir un libro llamado Las Estampas de Honduras, de Doris Stone, ¿verdad? Y el dejé de último. Seguro. Y algo que dejé de último, porque a mí es el que más me gusta de todo, de don Pompilio Ortega, el texto de Patrios Lares. Este es un libro fabuloso para quienes estudiamos la geografía o la historia del país, porque cuenta la descripción de lugares, de cuevas, de lagos, de leyendas. Y don Pompilio Ortega, pues este libro de don Pompilio Ortega, Patrios Lares, va a ser ocupado en las escuelas de inicios del siglo XX para las tareas de lectoescritura. Entonces, personajes como ellos, el doctor Noé Pineda Portillo y otros, van a haber descrito este país. Y ahí donde viene la Academia Hondureña de Geografía e Historia y aporta con sus miembros y sus personajes esta tarea de concluir, cosa que no está todavía terminada, la geografía y la descripción geográfica e histórica de Honduras. Es una tarea que todavía estamos realizando y recorrer Honduras es una tarea que puede llevarle a uno una vida completa. La vez pasada hicimos como un recuento matemático para recorrer todo Honduras, por lo menos cada departamento, ¿no? Cada uno de estos, salieron aproximadamente, maestros, 5 años y medio, sin parar un tan solo día, pues. Ando por todo Honduras, 5 años y medio, se imagina, ¿no? Claro, y con la tecnología de la época. Exactamente, ¿no? Y no estamos hablando de recorrer el país, como decimos, de forma completa, como lo hizo don Jesús Aguilar Paz, pero más o menos un recorrido en forma general, una inversión del tiempo de 5 años y medio, o sea que realmente es una gran aventura este gran país. Bueno, 112.492 kilómetros cuadrados, ¿no? Más o menos 112.000, ¿verdad? Porque también ahí hay un pequeño error que se va a hacer después del fallo de La Haya con El Salvador. Pero un experimento que yo hago, un ejercicio con mis alumnos en las clases de geografía, que les pregunto cuántos conocen Honduras. Entonces la gente en primer lugar dice que todos conocen Honduras. Les pregunto cuántos han estado en los 18 departamentos. Que son muy pocas las manos que se levantan. Luego les pregunto, bueno, algo más pequeño, ¿cuántos han estado en todos los municipios de su departamento? Tarea difícil. Tarea difícil. Y luego les pregunto, bueno, más pequeño, ¿cuántos han estado en todas las aldeas y caseríos de su municipio? ¿Verdad? Y entonces ese recorrido, como usted dice, nos tomaría muchos años poderlo realizar.
Y además, uno va a un sitio, nosotros vamos a Copán cada año casi, y cada vez que vamos encontramos cosas nuevas, Bien. descubrimos nuevos lugares, nuevos detalles, y entonces es una tarea de nunca acabar. Patear la geografía y la historia del país es una tarea, por suerte, todavía posible de construir y de hacer, y es un reto al que nosotros nos enfrentamos cada año con nuestros estudiantes, de salir de las aulas universitarias a conocer, a enamorarse, a apasionarse de este bello país. Sabemos que usted es una de las personas que ha recorrido este país y aún así, como usted mismo lo dice, nos hace falta conocer más de Honduras. En forma general, maestro Rivera, ¿qué cosa le llama la atención de la geografía nuestra? Usted como bajo la óptica de un geógrafo. Bueno, yo creo que dos cosas llaman poderosamente la atención. Uno es el relieve. Eh, Dicho en palabras de un niño, Honduras, decía él, es un arrugón. Visto Mm, desde el espacio, Honduras está lleno de montañas. Un recorrido en avión, uno ve montañas y montañas y montañas por todo el territorio hondureño. Y lo otro que particularmente a mí me ha llamado mucho la atención es que esas montañas están cubiertas de bosque. Honduras es verde. A pesar de los incendios, a pesar de la pérdida de nuestros bosques, Honduras sigue siendo verde. Y si no, hágase uno un recorrido por un país vecino, El Salvador o Nicaragua, y el color verde desaparece sí, por tiene razón. momentos. En países como Estados Unidos, yo ya estudié en una región desértica, algo que me llamaba mucho la atención era que durante años que yo estuve estudiando no miraba el color verde, pero hasta que regresé a Honduras me di cuenta de ese detalle. Y ese color verde, la ausencia de él entristece y la presencia nos enriquece, nos alegra. Y por eso es que cuando la gente piensa en Honduras, desde el exterior, desde los extranjeros, piensan en una Honduras verde, una Honduras soleada, una Honduras llena de vegetación, con playas bellísimas, con historias riquísimas y con gente alegre. Y eso es lo que ellos los atrae hacia nuestro territorio. Bien, bien. Realmente es la visión, la opinión de un geógrafo, yo le llamaría al maestro Ramón Rivera un geógrafo experimental, ¿verdad? Que va de las aulas universitarias al campo, ¿no? Realmente de la teoría a la práctica. Maestro, muchas gracias por su tiempo, por haber compartido sus conocimientos. ¿Algún mensaje final a todas las personas que nos ven? Ah, Solo me gustaría decirles que hay que salir, hay que conocer el país. Un fin de semana, un tiempo libre, en familia. Honduras tiene miles de posibles lugares cercanos a los cuales visitar. Y esa es una invitación a hacerlo. Bueno, ya lo escucharon y ustedes, pues, no olvides también escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com para que nos dé sugerencias de nuevos lugares que podemos visitar y darlos a conocer en el programa. Al igual también en nuestras redes como STVE Telebásica para que, pues, igual nos hagas comentarios. Nos vemos en la siguiente y ya queda el maestro Ramón Rivera invitado porque en la segunda parte próximamente nos va a hablar acerca de viajeros y exploradores científicos hondureños, ¿no? Que también anduvieron pateando la geografía de Honduras y conociéndola y dando a conocer a nosotros. Gracias, soy Arnulfo Ramírez de la Costa, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.